Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna, esta vez con el estudio del Evangelio según San Juan. Comenzamos con la lectura de hoy. San Juan 1. En el principio era el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan testificó de él diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bueno, cuando vemos nosotros acá, dice, en el principio era el Verbo. ¿Y dónde otra parte ustedes se acuerdan que sale la palabra en el principio? Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? O sea, lo que aparece en Génesis 1:1 es que comienza creándose los cielos y la tierra. Pero acá en San Juan, ¿cuál es la pequeña diferencia que hay en San Juan y Génesis? Dice que en el principio era el Verbo. O sea que antes de estar los cielos y la tierra, ¿qué está explicando la Biblia que ya estaba? El Verbo. El Verbo, la palabra verbo, ¿qué significa? ¿Cómo nosotros entendemos la palabra verbo? Palabra. Pero ¿por qué podemos llegar a entender palabra? Porque realmente la definición de verbo vendría a ser acción o ejecución, así. Pero para los judíos, ¿qué sería verbo? ¿Y por qué es importante saber para los judíos qué sería verbo? Porque nosotros tenemos que entender lo que Juan quería explicar a su pueblo, en la manera judía, no en la manera latina, ni griega, ni española. Porque si nosotros queremos aprender la manera español, no vamos a captar el entendimiento que Dios nos quiere dar. Entonces es mejor entender a la manera judía. Entonces por eso hay que buscar en el lenguaje hebreo judío ¿qué significa? ¿Qué para ellos es la palabra verbo? Si ellos tenían esa palabra, conocían esa palabra. Y sí, en el lenguaje hebreo la palabra verbo es davar. No se olviden de esa palabra, ¿no? Davar. ¿Qué significa? Palabra. Davar significa palabra. Pero para los judíos davar tiene más implicancia que para nosotros verbo. ¿Me entienden? Para ellos palabra representa todo lo que Dios le ha dado, todo lo que Dios ha manifestado, todo lo que Dios le ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que Juan trataba de hacerle entender a los judíos que le estaba predicando? Cuando le decía que en el principio, al comienzo de todas las cosas, estaba la palabra. Que todas las cosas que nosotros vemos, entendemos, se hicieron por medio de la palabra. Esto no era algo nuevo para ellos. Es como que si un judío escucha, sí, eso vos sabemos luego ya. Ellos ya sabían, entendían estas cosas. No era nuevo. Pero él le va a hacer querer entender algo a través de esa palabra. Y que vamos a ir viendo más abajo. Entonces, en el principio era el verbo, que es en lenguaje judío, davar, que significa palabra. Entonces nosotros podemos sacar verbo y poner en el principio era la palabra.
y la palabra era con Dios. La palabra era con Dios. Acá ya aparece la palabra por un lado y Dios por el otro lado. ¿Y Dios qué significa en el lenguaje judío? ¿Qué es Dios? Poder, poderes, fuerza. ¿Me entienden o no? Fuerza. O sea, nosotros entendemos, la palabra con Dios. Dios tiene la fuerza y está la palabra también. Su manifestación, su orden. Entonces esos estaban juntos en el principio. Después dice, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí dice, la palabra es Dios. Entonces, ¿por qué sería que la palabra sería Dios? Porque tiene poder. El poder se manifiesta en la palabra. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo decía que donde había poder? Pues la palabra poder es importante cuando nosotros vemos en la Biblia. Muy importante. Eso no se olvide. En todas las partes donde la Biblia manifiesta poder, está refiriéndose a la fuerza que Dios da. ¿Y dónde sale que había poder? El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tiene poder entonces para cambiarle a una persona su vida. Esto, algo interesante que yo leí mientras estudiaba esta parte, es que hay un libro que casi se asemeja al lenguaje Dabar, entre los 5 primeros libros de Moisés, el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio en hebreo es Devarim. ¿Cómo es en hebreo Deuteronomio? Devarim. Que es casi parecido a Dabar, que es palabra. Y Devarim, ¿qué significa? Aquí anoté. Confirmación de la palabra. Devarim, confirmación de la palabra. Algunos estarían pensando, ¿y qué interesante esto de saber? ¿Será que es importante? Algunos estarán pensando así, no sé, pero para mí es importante. Si Juan empieza arrancando así, quiere decir que era importante, ¿no? Y muy importante para entender lo que el apóstol Juan nos quiere enseñar, nos quiere mostrar. Él está enfatizando entonces en el poder que tiene la palabra que es Dios. En eso está enfatizando. Entonces justamente el libro de Devarim, Deuteronomio, significa confirmación de la palabra. Y en el principio era Dabar, la palabra. Entonces podemos llegar a la conclusión de que la palabra de Dios, que él había escrito por medio de Moisés, ya estaba antes de Moisés, ¿o no? ¿Podemos llegar a esa conclusión? Cuando Jesús explicaba a los judíos muchos textos de la Biblia, precisamente ¿qué texto usó más él? Deuteronomio. Analicen ustedes. Fíjense, cuando él explicaba, ¿no viste que en la ley dice en la parte? Él usó mucho el libro de Devarim, confirmación de la palabra. ¿Y qué es el libro de Deuteronomio? El libro de Deuteronomio es la confirmación de los primeros libros. Si ustedes leen Deuteronomio, él vuelve a confirmar la ley, los mandatos, el estilo de vida que tienen que hacer, cómo tienen que vivir, no tienen que dejar esto, vuelve a confirmarles todas las cosas. ¿Para qué vamos a ir lejos? Vamos a ir a Deuteronomio, de entrada ya. Algunos, claro, no vamos a leer todo, pero vamos a leer algunos. Deuteronomio, primero voy a leer capítulo 4. Capítulo 4, después vamos a ir así, intercalando. Versículo 1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que lo ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Eso dice en capítulo 4, versículo 1. Ahora el capítulo 6, versículo 24. 6, 24. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos mandó. Eso dice Deuteronomio 6, 24, 25. Dios ordenó estas cosas. ¿Cuál era el objetivo de que ellos teman a Dios, cumplan estos mandatos, tengan vida? El objetivo era tener la vida. Bueno, Deuteronomio 8, 11. 8, 11. Dice así.
Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, su decreto y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, y justamente lo que sucede en muchos casos, acá dice que no suceda eso, pero ha sucedido, ¿no? Que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres aumente. ¿Y qué ocurre aquí? Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Cuida que eso no ocurra, que cuando empieces ya a vivir bien, cómodamente, estés satisfecho, ya no necesito de Dios. Recuerdan que cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia y después de cumplirse los 70 años, Dios a través de Nehemías, de Esdras, llama al pueblo a retornar a Jerusalén, a edificar otra vez el muro y el templo. Solo 5% de la población regresó. ¿Y el resto por qué no regresó? Porque estaban viviendo cómodamente en Babilonia, con casas buenas, con buenos negocios. ¿Y para qué vamos a ir a perder nuestro tiempo allá? Entonces ya se olvidaron de su Dios. Acá no vamos a servirle, aquí nomás. No entendieron. Versículo 15. Y que te hizo caminar por el desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones, de sed, donde no había agua, y te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, miren lo que puede llegar a decir una persona cuando se olvide de Dios. Mi poder, o sea, mi fuerza, y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. Cuando llegue el tiempo en que vos digas, no, yo no necesito de Dios para mi trabajo, mi esfuerzo, mi dedicación. Yo fui lo que hice para que pueda vivir así. Gracias a que me dediqué, gracias a que yo hice. Bueno, cuídate de que no llegues a decir eso. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder. Él te da el poder. Él tiene el poder. Él es Dios, tiene el poder. ¿Cómo te da el poder? La palabra era con Dios. La palabra tiene el poder. Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar. ¿Para qué te da la posibilidad de que puedas obtener todo lo que obtienes? Para confirmar su pacto. Dice. Para que realmente se cumpla su palabra en tu vida. Que juró a tus padres como en este día. ¿A quiénes padres? Abraham, Isaac y Jacob. Le había jurado, si guardan este pacto, yo le voy a dar poder, le voy a aumentar riquezas, todas las cosas van a obtener. 19. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses, de poderes, dioses que serían poderes extraños, poderes fuera de Dios. ¿Y cómo podemos saber que hay poderes fuera de Dios? Poderes que no vienen de la palabra. Porque me van a decir que todas las personas se hicieron ricos gracias a que oraron a Dios y clamaron a Dios. No, gracias a que se hicieron muchos poderosos y ricos. A otros poderes, a otras fuerzas que no vienen de Dios. En pos de otros dioses ajenos y les sirviereis. Y fíjense que muchas personas, gracias a esos poderes que obtuvieron de esos otros dioses, le están sirviendo. No, a mí el que me da la plata es tal lugar, tal cosa. Ahí mante yo tengo que estar, ahí mante tengo que sujetarme. Así muchos piensan o no. Donde me va bien, donde recibo las cosas. No importa si es de Dios o no, pero ahí a mí me satisfacen, ahí yo quiero estar. Les sirvieres, dice, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis. Eso es terrible. Jesús, ¿qué le dijo a los judíos cuando estaba predicando? Si no os arrepentís, de cierto os digo que pereceréis. Arrepentir, que es retornar a su verdad, a su palabra. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Eso está escrito aquí. Un versículo más, después volvemos a San Juan. Proverbios 4:4. Proverbios 4:4. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Esto entendió también el rey Salomón. Guarda mis mandamientos y a mis razones.
En la palabra de Dios está el poder y está la vida. Amén. Bueno, volvamos a San Juan, capítulo 4. Y ustedes tienen que saber que el propósito de los evangelios era que los judíos y el mundo entero regrese ¿a dónde? A la verdad, a la escritura. Ese es el propósito del evangelio. Ese es el evangelio. Por eso se llama evangelio. Vuelvan a la palabra, vuelvan al origen para que tengan vida. Entonces, Juan le está tratando de hacer entender que esta palabra que ustedes saben muy bien, que desde el principio, ¿quién es la que va a traer y le va a manifestar a ustedes? San Juan capítulo 1, ahora el versículo 3. Todas las cosas por Él, y Él significa la palabra, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nosotros vemos eso en Génesis. Y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, sea esto. Y dijo Dios, aparezcan, desaparezcan, fórmense, traigan, aparezcan. Todas las cosas se formaron por medio de la palabra. Después, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hasta acá, vamos a quedarnos hasta acá. Juan, ¿en qué está enfatizando? En la palabra. ¿A qué le está dando importancia? A la palabra y al poder que tiene la palabra con Dios. Ahí está. Pero vamos a ver a dónde quiere llegar Juan. ¿Sí o no? ¿A qué quiere llegar? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Así como, algo así, ¿no? Vamos a ver. En Él estaba la vida. Otra vez, ¿en qué estaba la vida? Hemos leído ya en Deuteronomio. Si haces estas cosas, si cumples estas cosas, vivirás, tendrás vida. Si guardas su mandamiento, tendrás vida. No pereceréis, sino viviréis. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres. ¿Qué significaría entonces esto? Que por medio de la vida, nosotros entendemos que se obtenía cumpliendo todo lo que Dios decía. Pero eso era la luz de los hombres. ¿Qué significa eso? Si una persona no tiene la palabra de Dios en su corazón, en su ser, no se va a manifestar nada en él. Vamos a analizar también esta palabra después, pero vamos a leer el versículo 5 que dice ahí. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando el apóstol Juan le está hablando a los judíos o a estas personas sobre la luz, ¿a qué se estará refiriendo? ¿Será que como nosotros vemos algunas veces algunos dibujos que algunas personas cuando aparecen así tienen luz, así brillan así? Son personas radiantes. ¿A qué se estaría refiriendo cuando les dice luz? ¿Acaso él no tendría también conocimiento de las escrituras para decir qué es luz? ¿Qué es lo que quiere ser luz? Y acá dice que la luz en las tinieblas resplandece. La tiniebla, ya explicamos varias veces, representa falta de conocimiento, falta de palabra. Entonces, ¿qué significa la luz en las tinieblas resplandece? Donde está la palabra de Dios, el poder de Dios, no hay oscuridad, no hay ignorancia. ¿El pueblo por qué pereció? ¿El pueblo de Dios por qué pereció? Porque le faltó conocimiento, porque no tuvo conocimiento. Entonces esto quiero ver también en un versículo, Salmos capítulo 27. Vamos a ver, ¿qué es lo que Juan quería explicarle acerca de la luz? Atiendan muy bien cada versículo que leemos. Salmos capítulo 27, versículo 1. Ya el título ahí dice luego todo, ¿no? Jehová es mi luz y mi salvación. Salmos 27, 1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y cuando dice es mi luz y mi salvación, el rey David, ¿a qué se está refiriendo? ¿Cómo Dios puede salvarle a David por medio de su luz? ¿Qué es lo que tiene que darle para salvarle? La palabra de Dios. Vamos a ir confirmando leyendo más versículos. Salmos 23, vamos a retroceder un poquito más. Salmos 23, conocido capítulo, conocidísimo. Vamos a leer todo este capítulo, ya que es cortito. Salmos 23, 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Y otra vez, sombra de muerte está representando un lugar donde no hay palabra de Dios. ¿Por qué David estaría hablando en este momento esta palabra? ¿En qué situación él se encontraba en este momento? Él se encontraba escapando de rey Saúl
y se iba a lugares donde no había la palabra, donde vivían personas moabitas, filisteos. A eso le llamaba valle, sombra de muerte, donde no existe conocimientos de Dios en las personas. Pero él estaba confiando que en él estaba la palabra. Él ha confiado en la palabra y aunque esté en esos lugares, Dios no se apartará de él. ¿Me entiendo? Así. Versículo 4. Aunque ande en valle sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. David estaba confiado en la palabra que estaba en su corazón, por eso podía ir a estos lugares. Otro capítulo, Salmos 43. Salmos 43. Y para entender que Juan estaba muy bien entendido en lo que le estaba explicando a los judíos, para tocarle ese término de la luz. Salmos 43, el versículo 3. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. ¿Qué significa aquí para el rey David, envía tu luz y tu verdad? ¿Qué es luz? Y tu verdad, conocimiento, entendimiento. Entonces cuando le envíe estas cosas, ¿qué pasará? Me guiarán, dice, me guiarán. En él estaba la luz, y la luz era la vida de los hombres. ¿Qué significa? Si una persona tiene la palabra en el corazón, puede tener guía verdadera, puede tener una guía correcta en este mundo. Otro Salmos 119. Salmos 119. Claro, hay muchos versículos, pero solo estamos tocando algunos. Ustedes en sus estudios personales pueden profundizar más, ¿no? No solamente una basecita nomás, pueden profundizar más. Salmos 119, 105. 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aquí ya David confirma que es la luz para él, su palabra, para que guíe su camino. Recuerden cuando hablamos de las 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Ellos tenían la lámpara, pero esa lámpara estaba apagada. No significa que no funcionaba. Es igual que la persona, yo sé todo lo de la palabra, yo conozco todo lo de la palabra. Bueno, si ya sabes toda la palabra, te falta una cosa nomás ya. Vivir, hacer, caminar. ¿Por qué no caminar? Y si tenés toda la palabra, ¿por qué todavía tiene oscuridad en la vida? ¿Por qué todavía anda en oscuridad? Entonces, es importante entender que la palabra tiene que producir luz en mi corazón para que sea vida. Proverbios, nuevamente, otra vez Proverbios capítulo 4. Tenemos que terminar esto de la luz. Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4, versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que viven, los que andan conforme a las enseñanzas de Dios. A eso se le llama justos. ¿Qué va pasando en la senda de los justos? ¿Qué va ocurriendo? Como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. No es que de golpe, de entrada, puede entender todas las cosas, pero va en aumento como la mañana, ¿no? Despacio se va viendo hasta que un día ya salió todo el sol. Así también es nuestra vida. Por eso no tenemos que preocuparnos de que no entendemos todo. Es que yo muchas cosas no entiendo. No tenemos que preocuparnos de eso. No hay ninguna persona que va a entender todo. Además, hasta donde Dios quiera nomás vamos a entender también. Hasta donde Dios nos permita, vamos a llegar a entender su palabra. Hasta donde Él crea que es necesario para mi vida, para cambiar mi corazón. Hasta ahí Dios me va a ir abriendo su entendimiento. ¿Me entiendes? Y si Dios me está permitiendo este tiempo, este horario, este lugar, es porque Él quiere que vaya entendiendo estas cosas. Me está permitiendo todo eso. A eso se le llama su gracia verdadera. Proverbios, ahí cerquita, 6:23. ¿Qué es esa luz que puede ir alumbrando cada día en mi vida? Proverbios 6:23 dice, y ahí está ya confirmando, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen.
El mandamiento que es lámpara. Entonces, ¿qué es lo que tenían esas 5 prudentes y 5 insensatas en su mano? ¿Qué es lo que tenían? Tenían los mandamientos. ¿Qué es los mandamientos en la vida de las personas? En la vida de algunos es simple letra. Es letra nomás. En la vida del otro es luz, es manifestación. ¿Sí o no? ¿Me entienden o no? A una persona, sí, mandamiento, y ¿quién no sabe? Así es. Aunque está escrito, aunque dice, es eso nomás. Por eso muchos israelitas tenían los mandamientos de Dios, tenían la lámpara, pero estaba apagada. Por eso se llaman insensatos. Esto no es para que esté apagado, esto es para que vivas por medio de ella, para que te produzcan vida en tu corazón, para que puedas pasar las tinieblas, la sombra de muerte. Pero algunos no entendieron así. Entonces, guardaron nomás. Eso es. Otra vez leemos este versículo. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Así Dios está mostrando por medio de este libro. Isaías 9:2. Isaías es un versículo que el mismo Jesús había mencionado. O en el libro de San Lucas había mencionado. Una profecía cumplida. Y aquí ya se nos va aclarando todo, ¿no? Lo que Juan el apóstol quería decir. De quién estaba tratando de hablarnos. Isaías 9:2. Vamos a leer desde 1 para entender mejor. 9:1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Está refiriéndose a esa tierra que se había apartado de Dios, que se había apartado del pueblo de Israel, las 10 tribus que se habían descarriado, que no siempre estarían en oscuridad. No siempre estarían así. Esos que no pudieron cumplir mi palabra, no pudieron entender mi corazón. Y ahora están viviendo bajo tiniebla, bajo sombra de muerte. No siempre estarán así. Galilea de los gentiles le llaman. Porque el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esta palabra se cumplió cuando Jesús aparece. Porque Jesús que vino y trajo a ellos enseñanzas, les trajo la palabra otra vez, viva. Les vino a confirmar las escrituras. Devarim hizo en sus vidas. Entonces ya no necesitaban ellos habitar en tinieblas. Por eso cuando la gente le escuchaba a Jesús, se admiraba, porque él hablaba como quien tiene autoridad. ¿Y dónde está la autoridad? En la escritura, en la palabra. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Ahora sí volvamos a San Juan. San Juan capítulo 1 nuevamente. Entonces, el versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hasta acá todavía Juan está enfatizando en la palabra. La palabra con Dios y el poder que tiene la palabra unido con Dios. Entonces un judío, así entendemos eso, claro que entendemos eso. Pero después, ¿qué dice? Versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Acá ya les quiere explicar algo más profundo. Escúchenme lo que le voy a decir. Antes que viniese esa luz a los hombres, hubo un hombre llamado Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Cuál era el propósito por el cual Juan había venido? Dar testimonio. ¿Qué significa dar testimonio? Presentarle al pueblo al que les va a traer la luz verdadera para liberarle del pecado. Eso iba a hacer Juan. Por eso Juan, que estaba haciendo en el desierto, llamaba al arrepentimiento. Regresen a Dios, arrepentíos, vuélvanse en el desierto. La gente se confundía, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú? Porque el Mesías, ellos saben por las profecías que el objetivo del Mesías es volverles a ellos a Dios, reunificarles a Dios. Pero el que le dijo, no, yo no soy el Mesías. ¿Y quién eres tú? Soy una luz que clama en el desierto, una voz que clama en el desierto, una voz que anuncia la llegada del Mesías. El cumplimiento de las profecías
estaba en Juan. Por eso dice la Biblia, la ley y los profetas eran hasta Juan. Porque la ley cuando habla en la Biblia de la ley, se refiere a los escritos de Moisés, a los relatos de Moisés. Los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, ¿de qué hablaban ellos? ¿Qué es lo que mencionaban? La llegada precisamente de esta luz, de esta manifestación. Isaías, acabamos de leer, leímos los Salmos, leímos Moisés. ¿A qué se referían? A que un día va a venir realmente el que le va a mostrar a ustedes la luz verdadera en sus corazones. Eso hacía Juan. Dice el versículo 8, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. El versículo 9, aquella luz verdadera, muy importante. ¿Qué es lo verdadero? La palabra es lo verdadero, la escritura es lo verdadero. ¿Qué es la luz? La manifestación de la palabra en tu vida. Que se refleje. Si tenés la palabra pero está en tiniebla, entonces esa palabra es letra nada más. Lo que ocurría con el judaísmo en ese tiempo. Ellos estaban llenos de letras, llenos de doctrinas, pero en su vida no se manifestaba nada. Que no es mucha diferencia con el tiempo de hoy, ¿no? Que hay mucha letra, pero no hay manifestación ni vida en el corazón de muchas personas. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, ¿dónde está el poder de Dios manifestado en nuestros corazones? En el Evangelio, en la palabra que se está compartiendo. ¿Qué es ese Evangelio? La escritura de Barín, los testimonios de los escritos de Moisés, los profetas y los salmos. ¿Qué es lo que para Pablo en ese tiempo era el Evangelio? ¿Qué eran los escritos? ¿Qué era la promesa? El Antiguo Testamento. Está haciendo entender el propósito por el cual Dios creó todas las cosas, se manifiesta en tu vida si esto permanece en tu corazón, si esto guarda en tu corazón. Entonces acá podemos entender que está queriendo confirmarle. Bueno, Corintios, segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, aquella luz que venía a este mundo. Versículo 1, segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 1. Por el cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio, y se refiere a las buenas nuevas, la palabra, la escritura, está encubierto, está tapado, a algunos, entre los que se pierden está encubierto. Entre los que no quieren caminar delante, se pierden. ¿De qué se pierden? Se pierden del reino celestial, del reino de Dios. Entre ellos está encubierto. Entre los que están abiertos a la palabra, a la escritura, no va a estar tapado. Ellos no se están perdiendo, ellos están caminando hacia la dirección que Dios le está guiando. Versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo, ¿y Dios qué significaba? Entonces hay un poder también en este tiempo que está gobernando a la persona para perderse de la verdad, ¿o no? Si el príncipe de la potestad del aire, que hace que mi corazón se desvíe de la escritura, se desvíe de su palabra y rechace todo lo que sea Dios. Hay un Dios en este siglo también. ¿Entienden, no? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué hace el Dios de este siglo? Le deja ciego, para que no pueda ver. Pero hermano, acá dice, no, para mí no dice, pero acá está escrito, mira, acá sale. No, yo no quiero, este evangelio no es mío. Yo no quiero creer esta palabra, yo no quiero aceptar estas cosas. Esto no me conviene, no le favorece a mi vida. No me gusta, no me agrada. Fíjense la característica de la persona que empieza a rechazar la palabra, después ya le empieza a rechazar también a esa persona. Sin haber motivo, ya tiene odio también contra una persona, contra la persona de alguien. Vos podés no aceptar la palabra que yo te digo, ¿no? Pero ¿por qué de repente empezar a odiarle también a esa persona? ¿Por qué de repente ya no querés ni hablar con esa persona? ¿Qué es lo que está produciendo? Si es que realmente tenés la verdad, tener el camino correcto, entonces en tu corazón tiene que haber amor hacia esa persona. No rechazo ni odio, ni menosprecio. Pero ocurre lo contrario.
Si vos tenés la razón, si la palabra que vos crees es la correcta, entonces el amor tiene que surgir en tu corazón hacia esa persona. Así como escuchábamos recién, testificó el hermano Jorge. Por más que los israelitas eran corrompidos y corruptos y lo que sea, Moisés, ¿qué sentía hacia ellos? Sí. ¿Será que la palabra que Dios le reveló a Moisés entonces le daba, quiero matar, quiero matar, quiero matar? No. Aunque la Biblia dice, morirá, morirá, morirá. Pero la palabra que él recibió de Dios, que produjo en su corazón, a pesar de que ello era contrario a él, produjo amor hacia ellos. Misericordia hacia ellos. Esperanza con ellos. Eso es lo que produjo. Pero el Dios de este siglo produce rencor, odio, codicia, envidias, rechazo hacia otra persona. Cuando empezás a compartir en la palabra, son lo peor que existe. Qué triste, ¿no? Versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos, atienda muy bien, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, que significa dueño. Para ser dueño, para que alguien te gobierne, tiene que darte sus instrucciones, sus leyes, sus decretos, su mandato. ¿Cómo va a poder ser tu dueño? Y vos le tenés que obedecer. Esa es la característica de hacerse siervo de alguien. Como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Eso es lo que hace, lo que produce el Evangelio en el corazón de una persona. Transmitirle, servidor de otro, servirle. ¿Cómo? Predicándole lo que Dios ha dicho. No es nuestra palabra, es el corazón que Dios quiere para tu vida, para sacarte de ese mundo corrompido. Es Dios lo que quiere darte estas cosas, no nosotros. Después, versículo 6. Porque Dios, el poderoso, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así como Dios hizo que aparezca luz en las tinieblas en el principio, Él mismo también quiere que en tu corazón, a través de su palabra, se manifieste su luz, su conocimiento, para que veas su gloria, para que veas su poder. ¿Y cómo se va a lograr eso? ¿Qué es la luz? La palabra cumplida en tu vida. Así se va a lograr. Pero si uno rechaza. Y bueno, vamos a ver qué pasó aquí en San Juan. ¿Qué ocurrió? Versículo 9. San Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. ¿Quién rechazó esa luz verdadera? Ahí está el error, los judíos. Pero ¿quién están leyendo usted ahí? ¿Qué rechazó? El mundo. El mundo. Nosotros decimos, los judíos son los malos, los judíos son los culpables, los judíos son... Nosotros no, nosotros somos gente buena, nosotros aceptamos. No, el mundo le rechazó. ¿Quién es el mundo? Somos todos nosotros. La creación, la manifestación de Dios, ¿estaba en todas partes o no? En todas partes. ¿Quién podía decir, quién puede negar, dice, la creación de Dios? Si vos mirás todo lo que Dios creó, todo lo que Dios ha hecho, toda su creación, ¿puede negarle? No puede negarle, pero algunos así la han negado, la han rechazado. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos? Han admirado las criaturas más que al Creador, dice. Han cambiado la manera de Dios. El mundo le ha rechazado a Dios, que estaba siempre manifestándose en ellos. Acá dice... En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y después, a lo suyo vino. Y ahí podemos entender, a lo suyo vino, ¿qué es lo que él creó? ¿Qué fue su creación? Los seres humanos. Entonces, ¿a quién vino el Cristo, el Mesías? ¿Para quién vino? Para todos nosotros. Acá podemos entender eso. Vino para todos nosotros. Nosotros somos suyos. O no, nosotros no somos de él. Entonces, ¿quién nos trajo? ¿Por qué existimos? ¿Fue otro que nos creó? ¿Quién nos creó a todos nosotros? ¿Quién creó toda la raza humana? Dios los creó a todos. Entonces, para los hombres vino, para ellos vino. Pero ellos le rechazaron. En el juicio contra Jesús estaban judíos
Y estaban romanos, tanto judíos como romanos, ¿qué hacían? Se burlaban de él, le encarnecían, dice. ¿Los romanos no le encarnecieron? Le encarnecieron, se burlaron. Entonces, judíos y romanos representan a todo el mundo para Dios, tanto judíos y gentiles. Los dos le han rechazado. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que les recibieron, los que aceptaron, los que creyeron, los que entendieron que a través de esto podíamos obtener la vida. ¿Qué? Su palabra. Pero acá dice, creen en su nombre. ¿En el nombre de quién? El nombre de Jesús, que representa para los israelitas, para los judíos, no solamente un nombre. No solamente si yo creo en el nombre de Jesús, yo creo en el nombre de Jesús. ¿Qué representa el nombre de Jesús? Su enseñanza, su palabra, su vivencia, su manifestación, todas estas cosas. ¿Qué es lo que recibe una persona cuando recibe el nombre de Jesús? ¿Solamente su nombre? ¿Te queda con tu nombre nomás? Yo tengo el nombre de Jesús. ¿Y con eso es suficiente? Eso es lo que quiere explicar acá. Los que le recibieron son los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como dicen en Pedro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por medio de la palabra de Dios hemos sido renacidos. Entonces, al aceptar la palabra de Dios, hemos aceptado el nombre de Jesús, que ya implica la salvación de nuestro pecado y la vivencia que Él nos mostró y nos enseñó. Eso significa. Porque Él es la luz que resplandece en nuestros corazones. ¿Qué significa eso? Su vivencia, su estilo de vida, su enseñanza se manifiesta en nosotros. Eso quiere decir. Se ve en nosotros. Realmente estos son hijos de Dios. Realmente estos han creído en Dios. ¿Cómo saben? Y se ve la enseñanza de Jesús en ellos. ¿Qué es cuando estaban los apóstoles hablando, testificando? ¿Qué entendieron los judíos? Realmente ellos son discípulos de Jesús, porque hablan como Él hablaba, actúan como Él actuaba. En aquel tiempo ya los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo, ¿no? Llenos de la manifestación de Dios en sus corazones. Se les notaba ya la diferencia. Eso es los que le recibieron. Los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo nace de nuevo una persona? Por la palabra de Dios. Por la voluntad de Dios, más que todo. Cuando nosotros hemos nacido en este mundo, ¿cuál fue nuestra parte? ¿Qué hicimos nosotros para nacer en este mundo? ¿En qué participamos nosotros? Nada, no. Nada. No hicimos nada. Cuando se nos engendraba, se nos formaba, nosotros no hicimos nada. Nosotros no hicimos nada. Ni decidimos nacer en este mundo. Lo mismo es nacer de nuevo. Si una persona recibe el corazón de Dios, recibe la palabra de Dios, Dios se encarga de hacerle nacer de nuevo. No necesita voluntad humana, ni manifestación humana. Sí o sí necesita manifestación de Dios. Eso es muy importante. Eso es una gracia increíble para nosotros, entender ese punto. Yo estoy acá porque Dios quiso, en pocas palabras. Porque Él quiso, no porque yo quise. Yo entendí su palabra porque Él quiso. Porque Él se manifestó en mi corazón. Porque Él me dio ese deseo de seguirle, de creerle, de entenderle. Por eso yo estoy acá. Así significa. Entonces, ¿a quién tenemos que agradecer? El que hayamos entendido su palabra, solo a Dios. Versículo 14. Y acá sí. Y aquel verbo, aquella palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros. Fue hecho carne, se manifestó en forma de humano en el cuerpo de Jesús. Entonces, es importante entender la palabra por la cual Dios creó todas las cosas, la palabra que existía desde el principio, la palabra que Dios manifestó a su pueblo ya antes, un día vino, se apareció en forma de carne con nosotros, habitó con nosotros. Ya la aparición, la manifestación de la palabra de Dios
en forma de seres, ya había ocurrido en tiempos atrás, en otras formas, ¿o no? Si ustedes ven la Biblia, muchas veces se manifestaba en forma de ángeles, en forma de personajes, en forma de seres, hablando, pero esta vez ya en una forma, ¿cómo se puede decir? Definitiva, una forma concreta, visible, clara, en la forma de Jesús, para habitar con nosotros, para hacerse uno con nosotros. Antes aparecía así y desaparecía. O sea, aparecía una persona, hablaba y desaparecía así, espontáneamente. La palabra habitó con nosotros quiere decir que hizo morada con nosotros. Quiere ser uno con nosotros. No simplemente viene, deja algo y se va, sino quiere ser igual que nosotros, quiere hacerse uno. Por eso Él tuvo la Santa Cena con sus discípulos. ¿Qué significaba eso? Yo quiero hacerme uno con ustedes. Tomen esto, beban esto, es mi cuerpo, es mi sangre. Será derramada por vosotros. Así Él le explicó, porque Él ya no quería, Él quería ser uno con nosotros. Significa que su gloria, su manifestación, quería dárnosla. Ahora, ¿qué es lo que dice acá que se hizo carne? Entonces, ¿cómo puede hacerse Jesús uno con nosotros? Por la palabra, y más adelante va a ir explicando. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Si guardan mi mandamiento, vendremos el Padre y haremos morada en ustedes. Así está escrito. Si la palabra de Dios, que Él nos va a transmitir, se permanece en nuestro corazón, queda en nuestro corazón, entonces somos uno con Dios, nos hacemos uno con Él. Eso está explicando la Biblia. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es lo que vimos nosotros a través de Jesucristo? Sí, el poder de Dios. Dios, como decían los judíos, Dios ha manifestado su poder en los hombres, decía la gente, cuando veían todos los milagros que hacían. Ellos cuando veían la actitud, el trabajo, la obra de Jesús, ¿a quién glorificaban? A Dios. ¿Por qué? Porque veían las manifestaciones, las mismas manifestaciones que los judíos ya habían experimentado en las Escrituras, que Dios le había mostrado. Jesús venía a mostrarlo otra vez. Venía a reconfirmarle, venía a llamarles, a confirmar el pacto con ellos. Amén. Sí. Gloria, vimos su gloria lleno de gracia y de verdad. Versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Aunque, ¿quién nació primero? Juan nació primero, 6 meses antes él nació. Pero Juan entendió que él es antes que yo. Él estaba primero, él ya estaba desde el principio, pero él siempre ha estado con el Padre. Juan entonces está confirmando, ¿no? Versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y acá están los versículos que tenemos que hoy discernir bien, estos últimos versículos de esta parte, ¿no? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, este versículo, ¿qué nos hace entender a nosotros? Bueno, pastor, la ley trajo Moisés, pero eso no solucionó nuestro problema, no nos salvó, nos arruinó, nos hizo fracasar. Pero la gracia, dice, y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces ahora nosotros ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Pero vamos a entender qué es lo que Juan quería explicarle a ellos. Ya que estamos hablando ya de todo lo que empieza arriba, la verdad, la palabra, el verbo. Entonces, de repente el último versículo, ¿cómo sería que arruina todo lo que estamos diciendo? Sería que este versículo, mira, acá estaba todo bien, pero aquí se arruinó. Para los judíos, voy a explicar esto primero, para los judíos existe 3 maneras de comprender la palabra de Dios. Y por eso existe varias ramas. Primero existe el judaísmo ortodoxo, que cree en las leyes orales. ¿Qué significan las leyes orales? Dios envió la escritura, la palabra por medio de Moisés, pero Dios también le enseñó a Moisés cómo tenían que cumplirse esas leyes. Eso creen los judíos, que conste, ¿no?
Le enseñó cómo tenían que cumplir la ley. Por eso esas leyes orales fueron transmitidas de Moisés a Josué y a los profetas, y así se enseñaban. Entonces, la escritura es solamente como un manual, como una manera, unos escritos, pero la manera de hacer estas cosas lo enseñaron los antiguos maestros. A eso se le llaman las leyes orales. Esas leyes orales es la que actualmente los judíos ortodoxos creen y estudian más eso que la escritura, que se llama el libro de Talmud, su Talmud. Ahí están todas sus leyes orales. Ellos se van, todos los días están estudiando esas cosas. Por ejemplo, el día de reposo, existen 4, 5, 6 explicaciones sobre eso. No sé, tales días, tal mandamiento, existen varios volúmenes de escritura para explicar esas cosas. ¿Me entienden o no? Vamos a pensar un poco. Actualmente, en nuestro medio también, el medio cristiano, el medio cristiano evangélico, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Hay muchas personas también que sí, la palabra sí, si no lee no va a entender, por eso necesita los escritos, los comentarios, explicación exacta acerca del día de reposo, explicación exacta sobre la resurrección, y te van un montón de cosas, montón de estudios, que al final no entendés qué es lo que pasó. Actualmente igual. Entonces muchas personas se van en institutos, en universidades, y estudian muchas cosas, para al final lo único que tienen que predicar es que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Eso no es lo que tiene que explicar. Porque lo importante es salvar alma. ¿Y para qué tanto estudió? ¿Para qué tanto? Esas son las cosas, la metodología. Entonces esa es una manera que la persona puede cumplir los mandatos de Dios. Si cree en las leyes orales, las leyes de enseñanza de judío a judío. Eso es lo que creían los judíos ortodoxos. En este caso serían en el tiempo de Jesús, los fariseos. Los fariseos estaban aferrados en eso. ¿Existe otro grupo? No, solamente lo escrito. Solo lo escrito, nada. Solamente vos tenés que leer lo que Dios mandó escribirle a Moisés. Porque Dios no le enseñó nada, otra cosa. No existe nada fuera de eso. Solamente lo que está escrito. Lo que está escrito al pie de la letra, como está escrito. Y vos tenés que leer y como Dios te revele, hace caso. Esa es la otra manera. Solamente escritura. Puro escritura. Y existe al final la tercera opción. Alguien vino y nos mostró qué significa la escritura de Dios. No solamente nos mostró ni nos habló, sino vivió, experimentó. Y nos mostró cómo teníamos que caminar. ¿Y quién fue ese alguien? Jesucristo. Por eso ahí sienten, Jesucristo vino no solamente por tradiciones o historias, sino lo escrito, Él vivió y experimentó. Los judíos, ¿qué hacían? Ellos enseñaban, mostraban, pero ¿cómo vivían? Un desastre, no hacían lo que decían. Pero Jesús, ¿qué hizo? No solamente enseñó, sino vivió lo que enseñó. Él mostró la palabra de Dios en su vida a las personas. Entonces la opción está en aceptarle a Jesucristo. No solamente eso, también Él purificó nuestras vidas. Nos preparó para servirle a su palabra. Nos dio la opción de poder seguirle. Nos dio la posibilidad de poder servirle y creerle. Porque limpió nuestro corazón. Lo que está escrito en Ezequiel. Purificaré sus vidas, limpiaré sus corazones, le daré agua pura. Ya no adorarán ídolos, quitaré ese corazón de inmundicia y pondré en ellos mis leyes, mis estatutos y haré que anden según mi obra. Entonces Dios mismo vino y preparó, limpió nuestro corazón a través de su Hijo Jesucristo y nos dio su palabra. Y por eso podemos seguirle y servirle. ¿Me entiendo? Esa es la opción valedera. Por eso, pues la ley por medio de Moisés fue dada así. Dios nos dio a través de Moisés sus estatutos, su mandato, pero ¿qué produjo nuestro corazón? ¿Qué hizo esa ley en nuestro corazón? Desobediencia, maldición, ira, transgresiones. No pudimos servirle a través de eso. Pero, ¿qué dice después? Pero la gracia y la verdad. ¿La verdad qué es? La palabra de Dios, la escritura. La gracia que es la posibilidad que Dios nos dio
para poder servirle y creerle y aceptarle. Esa es la gracia. Dios nos dio la fuerza y el corazón para creer su palabra y para que su palabra se manifieste en nuestra vida. Entonces, si una persona se queda con la letra de los mandamientos, con solamente letra, no funciona en su vida. Pero si una persona tiene el Espíritu de Dios, la manifestación de Dios en su corazón, el amor que Jesucristo tuvo hacia nosotros para morir, entonces su amor nos empuja, nos arrastra a servirle, a seguirle y a creerle. ¿Por qué? Porque esa es la manera que Dios quiere que vivamos. Jesucristo vino entonces a restaurar nuestro corazón. ¿Me entienden? Después dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nosotros nunca le hemos visto a Dios. Nadie le ha visto eso. ¿Cómo podemos saber de su existencia? ¿Cómo podemos saber de su presencia? ¿Se acuerdan que alguien le preguntó a Jesús, muéstranos al Padre, queremos verle? ¿Y qué le dijo Jesús? Aquí estoy con ustedes, no me ven. Entonces, ¿cómo es que la manifestación de Dios se refleja a través de Jesucristo? ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que Jesucristo nos da o nos provee para que la manifestación de Dios se refleje en nuestro corazón? Su palabra. Yo les he dado tu palabra, así está escrito. Tu palabra es verdad, tu verdad está en su corazón. Así es. Entonces, al tener la palabra de Dios, lo que fue del principio, lo que creó toda la cosa, lo que era con Dios, nosotros, la manifestación de Dios está en nuestra vida. El poder de Dios está en nuestra vida. Hay poder en nuestro corazón y ese poder que hace nos saca de este mundo corrompido. Nos aleja de este mundo contaminado. Nos da una vida diferente, una manera de pensar diferente, un estilo diferente. Eso es lo que tiene el poder de Dios. Esto es lo que Juan comienza compartiendo con los judíos. Y hay más, ¿no? Pero hoy hasta aquí vamos a compartir, para ir poco a poco analizando y viendo lo que Dios nos quiere decir a través de su escritura. Espero que Dios realmente nos dé la gracia para poder discernir también cada cosa que escuchamos. Cada palabra que vamos viendo, podamos discernir qué es lo que Dios quiere en nuestra vida. ¿Qué es lo que el objetivo, según San Juan, el objetivo de esta escritura, de este evangelio, es que creamos en Él, dice. Ese es el único objetivo, que podamos confirmar nuestra fe hacia Él. O sea, que San Juan nos va a llevar simplemente a querer creerle a Él, vivir para Él. Ese es su objetivo. Así dice, así está escrito. Hay muchas otras cosas que podía haberse escrito, dice. Hay muchas otras cosas que podía haberse dicho, pero no cabrían libros, dice, en este mundo. Pero las cosas que se escribieron acá, se puede decir en resumen, es para que nuestro corazón ya se aleje de lo terrenal, de lo carnal, y se enfoque ya en lo espiritual. Amén.